lo da el ingeniero Mariano Neme, que trabaja y desarrolla sus actividades en la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay. La conexión de LEMAC con la UDELAR viene ya de hace unos años en un programa de fortalecimiento para el laboratorio vial que ellos están armando. Y el laboratorio ya contaba con equipos de evaluación de desempeño de pavimentos desde hace un tiempo, que es donde se desempeña Mariano como en su labor diaria. Así que bueno, Mariano se ha inscrito en el doctorado que tiene la regional, está desarrollando mezclas asfálticas con caucho, la idea es poder hacerlo en forma experimental, en forma práctica en una obra concreta, por lo cual estamos acordando con una empresa local la construcción del tramo, y no solo evaluar las propiedades en laboratorio que tienen las diferentes configuraciones o porcentajes de caucho, tipos de mezclas que uno va a utilizar, sino observar los desempeños superficiales y estructurales que tienen esas mezclas. Así que bueno, bienvenido Mariano, y te dejo con el curso. Bueno, buen día a todos. Gracias Gerardo por la presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se ve y se escucha correctamente? Se ve y se escucha perfecto, Mariano. Bien, gracias Nacho. Bueno, empezamos entonces. Bueno, como dijo Gerardo, yo trabajo como docente en la UDELAR, en Montevideo, Uruguay, en el Departamento de Ingeniería Geotécnica. Bueno, como dijo, hace ya unos 7 años que incorporamos equipos de evaluación de pavimentos en campo. Bueno, también por pertenecer a Geotécnica hacemos ensayos de campo en fundaciones y otras cosas de laboratorio, pero bueno, no vienen al caso de esta charla. La idea de hoy es, bueno, hablar un poco de performance en campo de pavimentos. Es un tema bastante amplio. Esto fue lo que se eligió para presentar en la charla, hablar un poco de patologías y lo que se denomina índice de estado, y luego ya ver un poco la funcionalidad de diferentes equipos que nos permiten determinar propiedades en campo. Y al final voy a hablar brevemente de lo que es el plan de trabajo de la tesis. Bien, en cuanto a patologías, depende mucho el país y lo que se quiera analizar, también el tipo de pavimento. Acá me voy a centrar en pavimentos asfálticos, en carpetas asfálticas. En general, estos son los deterioros que uno va a buscar en una inspección visual: fisuras, parches, pozos, deformaciones superficiales, defectos y otros deterioros. En general uno, bueno, ya tiene, antes de hacer la inspección visual, ya tiene que tener predefinido qué es lo que va a buscar, cómo lo va a cuantificar, y también cada defecto se suele diferenciar entre su severidad. En general, bueno, si tiene este aspecto, va a ser leve, o va a ser moderado, o va a ser grave. Ahora vemos algunos ejemplos. Y bueno, hay que hacer un muestreo representativo, porque bueno, si uno está haciendo una medición a nivel de red, no va a ser posible relevar todo el pavimento. Entonces, en general, se suelen seleccionar, por ejemplo, 50 metros representativos de 1 kilómetro, y se hace todo el conteo y la cuantificación en esos 50 metros. Para después, en función de la calificación que se obtenga de cada uno de estos defectos,
uno va a determinar un índice de estado superficial, que en general varía entre 0 y 100, siendo 100 un pavimento que está en perfectas condiciones. Bueno, acá como ejemplo de fisuras, tenemos fisuras de fatiga, que como ven acá en este manual de la Federal Highway Administration, nos definen los niveles de severidad, bueno, cuando empiezan a aparecer las fisuras en las huellas, y no están tan interconectadas, sería de severidad baja, ya cuando empiezan a agruparse sería moderada, y bueno, ya cuando tenemos este caso acá, la famosa piel de cocodrilo, esto ya sería una severidad alta. Y esto en general se cuantifica en cuál es el área que ocupan esas fisuras sobre el área total de muestreo. Bueno, después tenemos fisuras longitudinales, fisuras que pueden deberse a uniones de capa que generan debilidades, fisuras transversales que en general van a ser cuando la carpeta asfáltica está apoyada sobre un material rígido que tiende a tener fisuras por retracción térmica. Y bueno, en general si es ese caso, se va a ver que por ejemplo, si está sobre una carpeta de hormigón viejo, el espaciado de esa fisura va a estar asociado al espaciado de las juntas o fisuras que tenía el pavimento anterior. Esto ya habló un poco Adrián en cómo tratar para retardar esta reflexión de fisuras en la carpeta. Después tenemos, bueno, en cuanto a parches o pozos, los parches es cuando ya hubo una reparación previa en el pavimento, ya acá están más deteriorados, y pozos, bueno, cuando ya falta una parte del pavimento y pueden ya tener fisuras, juntar agua. En cuanto a deformaciones superficiales, el abollamiento, que es algo que en general tiende a preocupar bastante. En cuanto al abollamiento, hay que determinar bien cuál es la causa, porque puede ser que el abollamiento sea debido a una falencia en la carpeta asfáltica, y en este caso se va a ver que hay un descenso en la huella, pero a su vez hay un levantamiento en la zona intermedia del eje, que es debido a que está fallando por capacidad portante la mezcla asfáltica. O si no, puede estar asociado a las capas de suelo que están por debajo. En ese caso se va a ver solo el hundimiento, porque es que se está huellando en realidad el suelo. Acá tenemos ejemplos. Bueno, estas son huellas que no deberían estar así tan grandes, en general se limitan a bastante menos, porque esto genera problemas de seguridad bastante graves, sobre todo cuando hay presencia de agua. Después, en cuanto a deformaciones superficiales, también pueden haber ondulaciones, que esto en general está asociado a zonas de frenado o aceleraciones bruscas, donde se deforma superficialmente el material asfáltico. Bueno, después otro tipo de efectos, por ejemplo, en esta zona tenemos desprendimientos por mala adherencia entre el árido y el ligante, es decir, se empieza a desvincular el árido del asfalto por poca afinidad entre ellos, y el agua va deteriorando esos enlaces y se empiezan a perder áridos. Exudaciones, que es que el asfalto empieza a emerger en superficie, y esto va a generar que se vea afectada la textura superficial del pavimento, bajando los índices de fricción, macrotextura, y eso va a traer problemas de adherencia neumático-pavimento, que después vamos a ver un poquito más en detalle. Y bueno, después también puede haber fallas geotécnicas. En este caso, aparentemente hubo deformaciones volumétricas grandes de los suelos que hay por debajo, y bueno, ya acá más que fisuras pasan a ser grietas.
Bien, pasando un poco a lo que son las propiedades que uno va a medir en el pavimento, empecemos por definir las texturas de un pavimento, que esto en general uno lo va a definir eh, definiendo distintos rangos de longitudes de ondas y amplitudes de lo que es la superficie del pavimento. Entonces vamos a tener distintos niveles. El más pequeño, que está asociado a las ondulaciones más bien de los áridos, a la aspereza de las piedras que usemos, que la vamos a llamar microtextura, y es con longitudes de onda bastante bajas y amplitudes también pequeñas. Y esta microtextura en general va a estar asociada a la rugosidad o aspereza de los agregados, en las mezclas asfálticas o en el caso del hormigón, más asociado al agregado fino. Después, si vamos alejando ese zoom, pasamos a analizar lo que es la macrotextura, que la macrotextura está más asociada al espacio que dejan, por ejemplo, en carpetas asfálticas sería el espacio que dejan lo del agregado grueso, los vacíos, en la superficie del pavimento. Esto en general va a estar asociado a la graduación o la curva granulométrica de los agregados de la mezcla asfáltica, y en el caso de hormigón, como no vamos a tener ese efecto, en general se le suele hacer un ranurado superficial. Después que se termina de preparar el hormigón, se suele pasar en general una malla arpillera para que deje esas liñitas de ranurado superficial para generar esa macrotextura que queremos que esté presente en el pavimento. Luego, si seguimos alejando el zoom, ya empezamos a tener megatextura, que está más asociado a lo que uno percibe dentro del vehículo al transitar por una carretera. Bueno, acá en un informe de la PIARC, lo que tenemos es, para los distintos rangos de textura que recién vimos, después de la megatextura ya vendría irregularidades, porque esto ya serían longitudes de onda que uno capaz que las puede percibir a la vista. Y acá lo que tenemos es cómo afecta cada una de estas texturas a diferentes aspectos de llamémosle, de navegación de circulación en ese pavimento. En general, la microtextura y la macrotextura van a estar asociados al desgaste que se va a generar en los neumáticos del vehículo. En esta zona de macrotextura y megatextura va a estar asociado el tema de los ruidos, tanto externos como internos dentro del vehículo. Después, ya yéndonos a texturas más grandes, ahí ya estamos asociados al tema de irregularidades, ya sea baches, pozos, que uno va a sentir y va a estar moviéndose dentro del vehículo. Y bueno, este tipo de irregularidades va a estar asociado a desgastes en el vehículo. Va a generar mayor desgaste en los amortiguadores, en la suspensión. Por eso también es importante. También vamos a ver que eso va a limitar bastante la velocidad de circulación. Bien, haciendo un poco de detalle en cada una de estas texturas, empezamos con la microtextura, que está asociada a la fricción. En este gráfico de acá podemos ver, acá es un coeficiente que se toma como representativo de la fricción, midiendo la fuerza de un vehículo a 80 km/h. Y lo que vemos acá es el número de accidentes que se generan a medida que esa fricción o ese parámetro que se mide va disminuyendo. Y se puede ver que, evidentemente, cuanto más baja la fricción, el número de accidentes aumenta exponencialmente. Entonces, por eso es importante que se controle la fricción de un pavimento, porque está asociado a despistes y
aumenta las distancias de frenado, etcétera, y eso va a generar accidentes. En cuanto al coeficiente de fricción, acá en este gráfico lo que tenemos es el coeficiente de fricción versus la velocidad de deslizamiento. Es decir, en este caso, cuando estamos en cero, estamos en rodadura sin deslizar, y a medida que se va frenando y va deslizando el neumático, aquí estamos en 100% de deslizamiento, y estos son valores intermedios. Lo que se ve es que tenemos un pico de coeficiente de fricción, ahí se define un valor crítico a partir del cual, si aumentamos la velocidad de deslizamiento, el coeficiente de fricción baja abruptamente, y esto va a ser problemático. Bueno, en cuanto a equipos, vamos a ver que hay una variedad bastante amplia. El primero de aquí, el péndulo británico, es bastante común. Básicamente el objetivo de todos los equipos es tratar de cuantificar cuál va a ser la adherencia o el coeficiente de fricción que se genera entre un material similar al de un neumático, en general de goma, contra la superficie del pavimento. Y en general suele hacerse en condiciones húmedas porque serían para simular las peores condiciones. En este caso, el péndulo británico, lo que hacemos es levantar este péndulo, dejarlo pasar para que deslice sobre el pavimento, y en función de cuánto levanta después de ese contacto, va a ser el índice, el coeficiente de fricción que vamos a estimar. Los otros son muy similares, van a ser, vamos a deslizar en estos casos neumáticos que van a tener cierta condición es decir, no van a rodar libres, sino que en general se los va a bloquear parcialmente o frenar parcialmente para generar que vayan deslizando sobre el pavimento. Estos en general son equipos para medidas puntuales o en tramos relativamente cortos, ya que bueno, llevan su tiempo a utilizarlo. Ya si vamos a equipos de medición que uno puede usar a nivel de red, aquí tenemos, por ejemplo, este equipo que es con un sistema que bloquea la rueda, y básicamente esa es la rueda que va a medir. En general, lo que van a medir esa rueda es a lo largo del tramo de la progresiva, uno va a medir cuál es la fuerza vertical y la fuerza horizontal que está percibiendo esa rueda. Y bueno, a partir de la relación uno va a determinar ese coeficiente de fricción. Este del medio es un grip tester, que también tiene una rueda central, que también es lisa, y también se supone que está frenada en el orden de un 15%, y esa es la rueda que va a medir también. En este caso, estos dos equipos, el nivel de deslizamiento que van a aplicar para medir va a ser constante. En este otro se supone que podemos variar esa velocidad de deslizamiento. Bueno, aquí otros equipos, tenemos el MUMeter, que este es similar al grip tester, lo único que el grip tester medía solo con esta rueda central. En el MUMeter en realidad está midiendo con las dos ruedas laterales. Y como ven, vamos a ver también en el grip tester que se le va poniendo una película de agua para que esté entre el pavimento y la rueda. Eso en parte es para simular peores condiciones de adherencia, y a su vez para intentar anular el efecto de la macrotextura, porque bueno, la macrotextura lo que va a hacer es que cuando haya agua, esa agua vaya hacia la macrotextura. Si no estuviera el agua, se generaría una especie de adherencia por el neumático que se va acomodando en esos huecos. Al ponerlo en presencia de agua, lo que vamos a estar midiendo va a ser solo la fricción.
el Scream, que tengo entendido que en Argentina en realidad tienen de estos equipos. En este equipo en realidad la rueda está girada a un ángulo, no recuerdo cuánto era ese ángulo, pero básicamente también se le aplica una película de agua y como esa rueda está girada a cierto ángulo, lo que vamos a estar midiendo más bien es el deslizamiento lateral. Pero básicamente la idea es siempre la misma, una rueda que va a medir las fuerzas vertical y horizontal y en determinadas condiciones de frenado o ángulo vamos a medir ese coeficiente de fricción. Bueno, aquí un ejemplo de mediciones con grip tester. Básicamente nosotros el grip tester hicimos alguna aplicación en carreteras, pero en donde más lo utilizamos es en aeropuertos. Aquí en el mapa están los aeropuertos que hay en Uruguay, no son muchos, pero es importante en aeropuertos, por normativas internacionales se exigen tener un seguimiento de la adherencia, o en este caso de el grip number, que es como lo denomina eh, el grip tester a ese coeficiente de fricción, porque ¿qué pasa? En la zona de aterrizaje, como ven acá, esto está con colores más oscuros, esto es el caucho de los neumáticos de los aviones que se va adheriendo en la carpeta. Entonces, si uno no controla, se va acumulando ese caucho y eso va a generar que vaya bajando el índice de fricción. Entonces, periódicamente, sobre todo en aeropuertos internacionales, les exigen hacer mediciones cada 6 meses, cada un año, y tener un control de la fricción en la pista. Acá lo que tenemos es un mapa de colores que exporta el equipo, donde acá se definen el rango con un mapa de colores, el rango de valores de grip number, en los cuales uno, ya si está en amarillo entre 0,40 y 0,50, ya debería empezar a preocuparse. Probablemente si uno mide y está en esta zona, van a tener que hacer tareas de limpieza en esta zona para extraer el caucho que se fue acumulando y volver a restaurar ese nivel de adherencia a la pista para evitar accidentes. Esto en general, no les comenté, pero en el grip tester en general las mediciones están normalizadas para hacerlas a 65 km/h, o creo que la otra velocidad era 90 km/h. Lo normal es hacerla a 65, que ya es una buena velocidad para hacer mediciones relativamente rápidas. En general depende del ancho de la pista también, es la cantidad de líneas que uno va a relevar. O en realidad uno acá tiene el mapa de colores, pero la medición la hizo solo por donde pasó esta rueda del medio. Pero suelen hacerse 2, 4, 6 líneas para tener un valor más representativo. Bien, pasando a lo que es macrotextura, como les comentaba, va a estar asociada a esos huecos o espacios que dejan los agregados en la mezcla asfáltica en la superficie del pavimento. El ensayo más clásico y fácil de implementar es el parche de arena, en el cual uno tiene una arena de determinadas condiciones, granulometría, y uno va a poner cierta cantidad de esa arena sobre el pavimento y luego con una superficie plana gomosa, lo que va a hacer es ir esparciendo esa arena hasta que se termine de rellenar los huecos y uno no pueda extenderla más. Entonces, a partir del diámetro que uno determina que ocupa esa arena, uno va a determinar qué volumen fue llenando y qué espesor. Uno en general lo va a asociar a un espesor de macrotextura. Como ven aquí, perdón, se expresa en milímetros.
Aquí, para que tengan un orden de valores, esto es el pliego de vialidad argentina, donde hay requisitos de macrotextura al inicio de la construcción. Y bueno, acá tenemos en función del porcentaje en hectómetros cuánto tiene que valer esa macrotextura, pero tiene que estar por encima de 0,4-0,5 milímetros. Y aquí tenemos un ejemplo del PG3 de España, donde se nos pide un valor de 0,7. Y aquí tienen una resistencia al deslizamiento, que no recuerdo con qué equipo está medida, pero está asociada más a la fricción que vimos antes. Bueno, el parche de arena, como les dije, es simple de implementar, pero no es algo tan práctico para hacer, si uno quiere hacer mediciones a nivel de red, es decir, cientos de kilómetros, va a ser bastante tedioso tener un buen relevamiento con parche de arena. Entonces, lo que hay ahora son perfinómetros láser que nos permiten estimar esa textura, es decir, acá va a pasar un láser que va a estar midiendo, es decir, tiene que tener bastante precisión y sobre todo una buena frecuencia de toma de datos para no perder estas ondulaciones. Entonces uno, a partir de este perfil que mide ese láser, va a determinar también una macrotextura, pero como son métodos diferentes, hay diferencias en los resultados, y en la norma STM se nos define una correlación entre estos dos parámetros. En general, por lo que he visto en los pliegos, el valor que está como referencia siempre es el parche de arena. Entonces, si uno mide macrotextura con láser, va a tener que hacer esta transformación a partir de esa ecuación. Bien, luego también se define, no he visto que se use tanto en la parte de exigencias o que exija un valor a nivel de pliego, pero es interesante verlo, el índice de fricción internacional, que lo que va a hacer es combinar la fricción y con la macrotextura. Y aquí en este gráfico lo que tenemos es la velocidad a la cual se midió y cómo va variando ese índice de fricción. Que cómo varía, es decir, uno va a venir con el grip tester, sea el equipo que sea, a cierta velocidad va a determinar un coeficiente de fricción. En este caso se nos habla de que es un coeficiente de fricción bajo, en este caso va a ser un coeficiente alto, es decir, una alta microtextura. Y luego, ¿cómo varía eso con la velocidad? Está asociado a la macrotextura. Es decir, si tenemos una mayor macrotextura, esta pendiente va a ser más acostada. Si es baja la macrotextura, va a ser más empinada la caída de ese coeficiente de fricción con la velocidad. Entonces, se define este parámetro IFI a partir de la medición del índice de fricción a 60 km por hora y este parámetro SP, que depende de la macrotextura. A su vez, para determinar esto, como vimos que hay una amplia gama de equipos que miden microtextura o fricción, hay una ecuación diferente para cada uno de los equipos, eso está calibrado, para determinar este parámetro F60 y de alguna manera estandarizar esas diferencias que puede haber porque cada equipo mide diferente. Y luego el SP va a estar en función de la macrotextura, que también dependerá si uno la mide con parche de arena, con perfilómetro láser. Bien, seguimos aumentando en tema de textura, es decir, nos vamos a longitudes de ondas mayores, y aquí ya son longitudes de onda que uno va a empezar a percibir dentro del vehículo. Entonces, a partir de un estudio que hicieron el Banco Mundial en el 86, se define el IRI, o el índice de rugosidad internacional,
algunos le llaman también índice de regularidad internacional. No hay un consenso en cuanto a la traducción de roughness, pero básicamente el IRI, que va a estar expresado en metros sobre kilómetros, que vendría a ser la acumulación de todas las desviaciones que tiene mi perfil respecto a un plano ideal. Es decir, cuanto más plano sea, menos IRI voy a tener, cuanto más irregularidades tenga, va a ir aumentando ese IRI. Y aquí tenemos distintos rangos. En general, capaz que la letra que media chica no se llega a leer, pero bueno, en IRIs menores a 2, estamos hablando de un pavimento que básicamente uno no se entera, no percibe tanto las vibraciones, ondulaciones que tiene. Ya a partir de 2, 3, uno ahí ya se empieza a dar cuenta. Uno cuando va midiendo trata de percibir después de predecir cuánto sería ese IRI. En general, si está por debajo de 2 con algo, no te das cuenta de la diferencia mucho. Ya para valores superiores, sí. Entonces, en general, con IRIs menores a 2, el pavimento está en perfecto estado. Y bueno, si nos vamos yendo para arriba, esto también viene asociado a una velocidad de uso. Es decir, en una autopista, si uno quiere ir rápido, va a necesitar que el IRI esté por debajo de 2, 3, porque si no, ya no le va a ser tan confortable ir a esa velocidad. Es decir, a medida que va aumentando ese valor de IRI, si uno quiere manejar tranquilo, tiene que bajar esa velocidad. Estos valores de IRI ya de 8 para arriba, en general, están asociados a pavimentos muy deteriorados, o si no, caminería rural. Pero bueno, estos son más o menos los rangos que uno podría esperar. En cuanto hay un modelo de referencia, si bien yo dije que el IRI se cuantifica en las ondulaciones que tiene la superficie del pavimento, en realidad no es tan así. Es decir, uno mide la superficie del pavimento, lo que llaman perfil longitudinal, y después desarrollaron un modelo, que es este de acá, que le llaman Quarter Car Model, que básicamente es simular este modelo va a pasar por encima de ese perfil longitudinal que medimos. Tiene asociado un sistema de resortes y amortiguadores que pretenden simular el sistema de suspensión del vehículo, y va a simular cuál va a ser el perfil de ondulaciones que uno percibe dentro del vehículo, con este modelo circulando a 80 km/h sobre ese perfil que uno relevó. Y esa conversión de lo que es el perfil a lo que uno percibe en el vehículo, con se va a determinar ese valor de IRI. Esto vaya uno a saber, pero por lo que leí, estudiaron bastantes modelos para ponerse de acuerdo cuál era el más representativo. Porque evidentemente depende también del estado del vehículo. Capaz que en un vehículo nuevo uno no percibe tanto las ondulaciones, y en uno que las suspensiones ya están viejas va a percibirlo más, pero para estandarizar un poco es que se define este modelo. En cuanto a equipos de medición, también es decir, lo que uno necesita es determinar el perfil longitudinal. En general se releva en la huella externa del pavimento. Entonces, uno podría ir desde lo más básico, como un nivel topográfico, con una regla. Obviamente, esto no va a ser del todo práctico, sí va a tener un grado de precisión muy alta, pero si uno quiere relevar a nivel de red, no termina más si se pone a relevar con este método. Después, lo que está es el dipstick, que es este equipo de acá, que tiene dos patitas, y básicamente es un inclinómetro que tiene muy buena precisión. Entonces uno va apoyando las dos patitas y va avanzando. Esto tiene aproximadamente un paso de un pie. Entonces es práctico si uno está relevando el tramo
durante la construcción, de a poco, pero si uno quiere hacer mediciones a nivel de red, ya se complica. Y bueno, después han surgido una amplia gama de equipos, los perfilógrafos, que básicamente la rueda que releva es esta que está en el medio, estos son apoyos, y uno va circulando con eso, pero es a paso de persona. Luego tenemos equipos, lo que llaman equipos tipo de respuesta. Estos en realidad no van a relevar el perfil longitudinal, sino que, por ejemplo, este que es un Bump Integrator, que básicamente es un equipo que está conectado a la suspensión del vehículo y lo que hace es hacer un conteo de las pulsaciones o movimientos que va a tener relativos con respecto a la suspensión. Entonces, uno circula por un camino, tiene un conteo, un número X, y lo que va a hacer uno con estos equipos es luego calibrarlos a partir de un equipo que mida realmente el perfil y estime el valor de IRI. Entonces, estos no van a medir directamente el perfil longitudinal, sino que a partir de una respuesta uno lo calibra con un valor de IRI obtenido a partir de otro equipo de precisión que determina el perfil longitudinal. Bueno, acá se describen también el tema de la complejidad y tal, el tema de por un lado, la complejidad del equipo, por ejemplo, el perfilómetro inercial, que ahora vamos a ver con más detalle. Es muy complejo el equipo, pero para hacer una medición a nivel de red es el más apto porque con el D-Stick, si bien tenemos muy buena precisión y el equipo es bastante simple de entender cómo funciona, es muy poco práctico para relevar tramos largos. Bueno, aquí como para que también tener órdenes de magnitud en la cabeza, un poco los valores de IRI exigidos, que es un parámetro que suele utilizarse mucho para recepción de tramos. Por ejemplo, en Vialidad Argentina, también en función del porcentaje de hectómetros que cumplen ese rango, se definen valores de IRI iniciales entre 1,5 y 2. En el caso del PG3 de España, esto obviamente también, aquí solo puse datos para carpetas asfálticas. En general, para hormigón, en algunos pliegos suele estar un poquito más alto el umbral, pero bueno, aquí tenemos rangos para calzadas de autopistas. También esto, obviamente, como les dije, depende de para qué uso uno va a tener la vía. Es decir, si uno está en una autopista, la idea de la autopista es que los vehículos puedan ir rápido, entonces a la autopista le va a exigir menores valores de IRI, y a otras vías uno puede no ser tan exigente porque la velocidad de circulación es diferente. También, bueno, si estamos hablando de tratamientos bituminosos, uno en general lo va a asociar a una ruta secundaria o no va a ser tan exigente como con una carpeta asfáltica. En general, el valor de IRI, como es un tema de regularidad, cuán bien que determinada esa superficie, está muy asociado al procedimiento constructivo. Hoy en día hay equipos nuevos que permiten bajar mucho el valor de IRI inicial. Y también hay equipos que hacen un relevamiento inicial con nube de puntos y a partir de ahí determinan cuánto y cómo deben fresar esa carpeta para bajar el IRI de determinado magnitud. Hoy en día en este tipo de cosas hay bastantes herramientas nuevas en cuanto a medición y procesamiento, y las máquinas, los equipos nuevos también vienen con mediciones de GPS, permiten trabajar bastante este tipo de cosas. Bien, esto en valores que se exigen normalmente en Uruguay. El umbral está un poquito más alto, creo que estos valores no están del todo actualizados.
en general se están midiendo iris en carpetas asfálticas bastante menores a este valor de 2,3. Y otra cosa del IRI es que en muchos lugares se utiliza como les dije, como recepción, y a su vez se usa como herramienta de ver el tema de los pagos. Es decir, uno le va a exigir, bien, quiero que mi IRI esté por debajo de 2, si es así, te voy a pagar el tramo, pero a su vez se definen en algunos lugares un tema de premios y multas, es decir, si te pasaste ese valor de IRI, por un poco, tampoco vas a hacer levantar toda la carpeta y hacerla de nuevo, sino que le aplican cierto nivel de multas, le pagan menos, o a su vez, para el otro lado, si lográs estar muy por debajo del valor exigido, se suelen incentivar ese tipo de cosas para justamente que las carreteras queden con valores iniciales de IRI menor. ¿Esto por qué? Porque también esas irregularidades, cuanto menos irregularidades tenga el pavimento, la carga que esté pasando por él va a tener menores efectos dinámicos. Es decir, si uno pasa por un bache o un pozo que hace acelerar esa carga se va a ver amplificada por el efecto dinámico. Es decir, va a exigir más a los materiales que están en la carpeta, en el pavimento. Entonces, el IRI inicial de un pavimento también está asociado a cuánto se va a ir deteriorando. Bueno, esto un poco para hablar de comparación entre mediciones. Es decir, aquí tenemos el diptych, que como les dije, mide en función de este paso que tiene. Entonces, un problema que podemos tener midiendo con este equipo también es que no va a percibir muy bien estas longitudes de onda que son más o menos del ancho del paso del equipo. Es decir, esta pata está apoyada acá, esta otra acá, ahí el equipo siente que está en un plano y esta ondulación intermedia no la va a ver. Entonces, aquí tenemos un ejemplo obviamente exagerado, pero esto sería el perfil y esto sería lo que uno va a relevar con el diptych. Entonces, obviamente acá la rugosidad que va a estimar va a ser menor que la que realmente hay. Esto sería una medición con un equipo que ya hace una medición más continua, que en realidad uno lo que hace también es hacer una media móvil, porque uno tampoco quiere cuantificar con tanto detalle todos los picos, sino esto está asociado al contacto que tiene el neumático con el pavimento. Uno no va a percibir cada piedrita que haya, sino que, bueno, la idea también es hacer una media móvil, pero bueno, en este equipo probablemente esto nos pasó, por ejemplo, en pavimentos de hormigón, que se habían realizado mediciones con diptych, y cuando se midió con el perfilómetro láser, el IRI estaba un poquito por encima del IRI medido con diptych. Y ahí lo que pasaba probablemente estaba asociado a las juntas del pavimento, que uno cuando iba circulando, en algunas zonas uno percibía la junta, es decir, tenía una subida y bajada en las juntas del pavimento rígido, que probablemente uno no las percibe con este equipo y sí las va a percibir esas irregularidades con un equipo que tenga mediciones más continuas. Bueno, voy a hablarles un poco de lo que eran los perfilómetros inerciales. Más que en realidad es un equipo multifunción porque uno puede incorporar todos estos módulos para medir diferentes cosas. Tenemos el perfilómetro láser, que son estos láser que en general van relevando las huellas de la vía, y estos láser nos van a permitir sacar el perfil longitudinal y a su vez, si tiene la suficiente precisión, va a poder estimar macrotextura.
Después tenemos el perfil transversal, que en general uno lo va a medir con una regla o barra como estas, y donde tiene cierta cantidad de láser que van a medir de forma discreta el perfil transversal. Entonces uno va relevando con el perfil transversal, en general cada 5 metros, 10 metros, depende del equipo la frecuencia de toma de lecturas, y va determinando los perfiles longitudinales en las huellas en caso de tener dos láser. Después, bueno, algo importante es un odómetro de alta precisión. ¿Por qué? Porque obviamente lo que mide este láser, la distancia en la cual lo mide, tiene que estar muy bien sincronizado y esa distancia tiene que estar muy bien estimada, porque uno después va a querer cuantificar esas ondulaciones y si el odómetro mide de más o de menos, el valor de IRI que vamos a obtener va a ser totalmente distinto. Después uno puede tener cámaras para tener referencias gráficas, o el GPS para referenciar todas las mediciones. Después este equipo que está aquí atrás, que es un poco más nuevo, es un sistema de relevamiento de fisuras, después lo vemos un poco más en detalle. Tenemos un sistema que nos permite medir geometría, también vamos a detallar un poco, y el Bump Integrator, que algo ya les estuve comentando, que es ese equipo de tipo respuesta que va conectado a la suspensión. Bien, en cuanto al profiómetro de láser, como les dije, va un láser en cada huella, si tenemos, si no, en general la más importante suele ser la huella externa del carril. Es un láser de alta precisión, viene con un acelerómetro que permite medir la aceleración en las 3 direcciones. ¿Esto por qué? Porque lo que estamos midiendo nosotros es una distancia relativa que hay entre el láser y la carpeta, pero claro, uno está circulando sobre el pavimento y tanto la barra como el vehículo va a tener movimientos relativos, es decir, esto va a estar en constante vibración o movimiento. Entonces, ese acelerómetro lo que hace es corregir en función de cuánto se fue acelerando, en qué dirección, corrige esas lecturas para determinar bien el perfil del pavimento. Es decir, acá tenemos lo que va relevando el equipo, estas son las aceleraciones, y esto es la elevación que mide el láser, que es la distancia entre aquí y el pavimento. Y también, como les dije, con esto vamos a determinar perfil longitudinal y también podemos determinar macrotextura. Bien, el Bump Integrator, ya les comenté más o menos cómo funciona. Nosotros tenemos uno conectado, depende un poco del vehículo, porque hay vehículos que tienen suspensión, o sea, que está conectada a las dos ruedas, hay otros que tienen suspensiones independientes para cada una de las dos ruedas. Entonces ahí en ese caso uno podría poner dos Bump Integrator independientes, en este caso conectaría uno solo. Pero básicamente es eso, el equipo es bastante simple, si uno lo ve, es una linga que conecta abajo y lo que mide es pulsos de cuánto vas tironeando esa suspensión al equipo que está midiendo ahí. ¿Esto para qué es útil? Por ejemplo, para medir rugosidad en caminería rural. Algo que no les dije, el láser obviamente tiene muy buena precisión, pero está diseñado para circular por rutas con niveles de IRI moderados. Ya si tenemos IRI de 4 o 5, probablemente el láser no sea el mejor método para relevar esa ruta. Ahí en ese caso es mejor relevarlo con uno de estos equipos. Y en este caso en particular, que tenemos un camino rural sin pavimentar, obviamente el láser, si uno va levantando polvo, va a tener errores de lectura.
Y tal, como les dije, esto es se calibra en función de un equipo de más precisión. Pero después es bastante simple de utilizar. Es importante la calibración porque en realidad está asociada al nivel de desgaste que tengan los amortiguadores o la suspensión. Es decir, si uno lo calibró con los amortiguadores nuevos y pasaron 3 años y esos amortiguadores están deshechos, obviamente esa calibración probablemente empiece a desviarse de lo que es el IRI. Perdón. Bien, en cuanto a perfil transversal, como les comentaba, podemos tener este tipo de barras que tienen, esta creo que tiene el orden 14, 15 láser, que lo que van a hacer es medir la altura relativa y a partir de ahí determinar perfiles transversales. Y bueno, después procesando esta información, uno va a determinar cuál es el abollamiento. Ahora hay equipos que miden más cantidad de puntos por perfil transversal y son un poco más precisos. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, después la parte de lo que sería, perdón, bueno, GPS es básicamente, uno va a tener todas las mediciones asociadas a una progresiva o a un hectómetro, y si tiene GPS también va a tener asociadas esas mediciones a coordenadas georreferenciadas. El sistema de geometría que les comentaba hoy, eso se asocia con el GPS y a su vez es como un inclinómetro que lo que nos va a permitir es estimar todo lo que son las pendientes longitudinales, transversales y los radios de curvatura. Y vamos a poder tener en cuenta toda esa información a la hora de procesar datos. Y bueno, después todo lo que es registro de imágenes, ya sea panorámicas o imágenes del pavimento mismo. Todo esto es información que sirve, obviamente es información que ocupa espacio, pero bueno, a la hora de procesar, uno si ve que hay valores no razonables de IRI o del parámetro que sea, teniendo el respaldo fotográfico, uno puede detectar, ah, sí, mira, acá había un bache o acá había un puente, o son útiles. No es que las usemos siempre las imágenes, pero en el caso de haber datos cuestionados, sirven para ver si estaba bien realmente o fue un problema de medición. Y estas cámaras que apuntan al pavimento también nos permiten, a través de un procesamiento de imagen, poder hacer esa inspección visual, que en general la podemos hacer en campo, a mano, o si no, bueno, a partir de imágenes, ir detectando esas fisuras, los baches, y hacer esa cuantificación que habíamos hablado. Bueno, este equipo que les dije, comenté hoy, ya está un poquito más avanzado en tecnología, también empiezan a ser bastante más elevados los costos. Es un escáner láser que determina los perfiles en 3D con alta precisión y van a salir imágenes de este estilo. A su vez, viene con un procesamiento de imágenes que se supone que es automático, es decir, todo esto lo saca de forma automática. Probablemente siempre haya que hacer algún ajuste a mano, pero... Y también nos permite, como ya hace un escaneo más continuo, a partir de estas mediciones podemos detectar abollamiento, perfil longitudinal y macrotextura. En general estos dos vienen como opción, porque creo que hay que incorporar otra cosa, pero son mediciones que ya empiezan a ser bastante más continuas en todos los sentidos, pero también empezamos a aumentar los costos, ¿no? Otros equipos, bastante similar a aquel, que también
tenemos un escaneo bastante bueno, aparte como que superpone lo que es la medición del equipo láser con cámaras, con imágenes fotográficas. Entonces tenemos visualizaciones de una muy buena calidad de lo que es todos los perfiles, longitudinal, transversal y lo que son las texturas. Bien, acá como referencia de algo que se ha trabajado acá en la Modelar, un proyecto que, bueno, básicamente lo que se pretendía era hacer un seguimiento de la rugosidad de un pavimento a lo largo del tiempo. Se relevaron varias rutas del Uruguay, y esto es una base de datos que se armó en un programa que ya no recuerdo el nombre, después si quieren se los paso, pero que básicamente esto uno accede vía web, quedan los datos subidos en la nube, y está interesante porque uno puede, aquí lo que tenemos es en el mapa, tenemos mediciones hechas a lo largo del tiempo, es decir, uno puede mover esta barra y pararse en otros años, y en el mapa se van a mostrar las mediciones de esos años. Se le pueden poner valores de referencia con colores. Estos son los valores de referencia que vimos hoy de vialidad, es decir, todo lo que está verde está catalogado como muy bueno, bajo cierto nivel de IRI, y a su vez uno puede elegir qué tramo está midiendo. Aquí vemos todas las rutas y las sendas a menos a más de las mediciones que se están mostrando. A su vez hay una herramienta que está muy buena, que uno puede seleccionar datos de cierto tramo que le interese, y vamos a obtener el histograma de lo que son las mediciones, valores estadísticos como las medias, desviaciones y valores percentiles. Esto está bastante bueno y entiendo que le llevó bastante trabajo, y es algo que estamos tratando de implementar en todas las mediciones que tenemos, porque nos pasa que tenemos muchas mediciones, pero no tenemos una buena base de datos que nos permita acceder a esos datos de forma rápida y fácil para procesarlo. Entonces, bueno, estamos tratando de meternos en esto. Si quieren, acá les voy a dejar el link. Pueden acceder y ver los datos. Esto es público. Está asociado a un proyecto de iniciación e investigación. Pero está interesante. Se probó primero con un software que fue provisto por la empresa, pero no terminó de convencer y daba muchos problemas, entonces por eso se optó por esta opción, que resultó bastante útil. Bueno, pasando un poco a lo que son parámetros estructurales. En general, los parámetros estructurales los vamos a asociar en mediciones en campo a deflexiones, es decir, uno va de alguna forma a aplicar una tensión en el pavimento y va a medir cómo es la forma de la deformada a medida que uno se aleja de esa tensión aplicada. Esta forma de la deformada obviamente va a depender de la estructura que tenga mi pavimento, es decir, los espesores de cada capa y las propiedades de cada capa. Asumiendo que es elástico lineal, las propiedades uno las podría simplificar en módulo elástico y módulo Poisson. Y uno tendría, acá por ejemplo, tienen una imagen gráfica de lo que sería un cuenco de flexiones en un tramo sin pavimentar, es decir, el suelo, un cuenco de flexiones en una carpeta asfáltica y otro en hormigón. Ven que los rangos de deformaciones varían bastante, y en hormigón lo que pasa es que la tensión, como es un material muy rígido, se reparte mucho más, entonces no hay tantos cambios bruscos en cuanto a la deflexión como
pavimentos más del tipo flexible. Pues vamos a ver un poco más en detalle del cuenco de flexiones. Pero básicamente uno lo que debería hacer es relevar, bueno, espesores, sería en principio lo más fácil de relevar. Ahora vamos a ver eso. Y bueno, la parte de módulos ya se puede complejizar bastante más. En cuanto a espesores, bueno, uno podría, a partir de ensayos de CP, es un ensayo que para determinar espesores funciona muy bien. Ya usarlo con las correlaciones CBR hay que tener un poco de cuidado. Nacho estuvo comentando un poco, pero bueno, hay muchas correlaciones, todas son empíricas, entonces hay que tener cuidado ahí cómo se usan esas formulaciones. Y también entender que, bueno, el equipo es un conito que tiene 1 centímetro cuadrado, entonces si vamos a relevar un tramo que tiene alguna capa con agregados con partículas muy gruesas, ahí vamos a tener valores que van a ser absurdos, porque bueno, si uno cae justo en una piedra, lo que vamos a estar haciendo es punzonando esa piedra y vamos a tener un rechazo en la penetración del cono. Uno lo que podría hacer es, bueno, hacer DCP y combinarlo con calicatas, es decir, hacer un pozo, una pala, medir espesores y a su vez uno podría sacar material y hacerle CBR a ese material y ver, bueno, después cuán bien se ajustan esas formulaciones que vinculan el resultado con el CBR. Si nos vamos a algo un poco más tecnológico, acá también otro proyecto de iniciación de investigación con la utilización de georradar en rutas. El georradar, o GPR, por su sigla, básicamente es un equipo que emite un pulso electromagnético o una onda electromagnética que se va a propagar en el terreno y se va a reflejar, es decir, el equipo tiene un emisor y un receptor, entonces va a detectar todas las reflexiones que vuelven desde el terreno, y esas reflexiones van a estar asociadas a cambios de propiedades en los materiales. Básicamente en cambios de la permisividad, que está asociado a cuán rápido se va a propagar esa onda en ese material. Cada material va a tener su propiedad. O sea, básicamente el equipo lo que mide es, nosotros tenemos este perfil donde vamos a ver ciertos reflejos que en realidad están asociados al tiempo que demoró la onda en ir y volver por ese material. O en este caso, por estos materiales, ¿no? Entonces, uno después, este tiempo, teniendo en cuenta la propiedad de cada material, es decir, cuán rápido se propaga la onda en ese material, uno lo puede traducir a espesores. Pero algo importante acá es que, bueno, tiene que haber diferencia entre los materiales. Es decir, acá estoy mostrando un ejemplo que es bastante lindo, es decir, se ven varias capas. Esto en general no pasa siempre, por eso, porque si tenemos dos materiales granulares que son muy parecidos, no vamos a lograr ver una interfaz entre esos materiales. En general, para determinar interfaz entre carpeta asfáltica y suelo anda muy bien, se ve bastante nítida esa interfaz. Ya en hormigón, si la base está muy cementada, ahí ya no se logra ver una interfaz tan linda. Y bueno, entre capas granulares en general es difícil detectar una interfaz, a no ser que pasemos de un suelo muy granular a un suelo arcilloso que ya tenga un contenido de agua más elevado. Y aquí en este estudio, bueno, lo que se hizo fue relevar diferentes rutas, en este caso todas de pavimentos asfálticos, y lo que se hizo fue hacer un estudio bibliográfico de justamente qué parámetros, si se fijan acá tenemos recomendaciones de qué permisividad
recomiendan utilizar en carpetas asfálticas para traducir este tiempo a espesores. Y si se fijan, el rango es bastante, varía entre 3 y 10. Y si uno toma como referencia ese valor de 3 como 100%, el 10 nos estaría dando un espesor de casi la mitad. O sea, es bastante importante calibrar las mediciones, es decir, realizar las mediciones y calibrar con testigos, es decir, sacar testigos en las zonas donde digamos que es medianamente homogéneo para medir realmente cuánto es el espesor en ese punto y ahí definir bien este parámetro que va a ser fundamental para determinar bien el espesor. Sobre todo si estamos haciendo un control de recepción en el cual queremos chequear precisamente ese espesor, ¿no? Bien, me salté una. Bueno, en cuanto a equipos para medir deflecciones, tal vez el más conocido, que tiene más tiempo de uso, es la viga Benkelman. Básicamente consiste en esta viga que tiene este apoyo acá, y aquí tenemos micrómetros que lo que van a medir es cuánto va pivoteando esa viga cuando se va acercando la carga. Entonces uno va a tener, aquí está apoyada y la rueda del camión está alineada con el apoyo de esa viga, entonces aquí va a percibir la deflexión máxima. Y luego, cuando el camión se aleja, sería la deflexión cero. Es bastante simple de implementar, no requiere equipamientos muy costosos, pero bueno, tal vez no es tan práctico si uno quiere relevar un tramo muy largo. Después lo que tenemos es el deflectógrafo, también le llaman deflectógrafo Lacroix. Hay diferentes tipos, básicamente es como que tenemos el sistema de medición en estas patas y a medida que el equipo avanza va empujando estas patas para tener mediciones espaciadas. Por ejemplo, en este equipo se puede llegar a relevar a una velocidad de 2 a 5 km por hora. Si vamos a lo que son los deflectómetros de impacto, o falling weight deflectometer en inglés, lo que intenta hacer este equipo es aplicar una carga dinámica, es decir, tiene un sistema de pesas que lo va a dejar caer, luego tiene un sistema de amortiguamiento que lo que pretende es que ese pulso de carga sea similar a lo que sería el pulso de carga que genera un eje de referencia a cierta velocidad de circulación. Aquí en realidad tenemos lo que sería los pulsos de carga que genera por ejemplo, este camión que está pasando. O sea, no es que esté a un eje, sino que tenemos diferentes pulsos a medida que van pasando los diferentes ejes. Pero bueno, la idea del equipo es generar este pulso y después tiene geófonos, es decir, acá tenemos el plato de carga, que en general para rutas es de 30 centímetros de diámetro, y en el centro tenemos ya un geófono apoyado en superficie, y tenemos geófonos a ciertas distancias alejadas de la aplicación de la carga. En general suelen ser entre 9 y 14 geófonos. Lo que van a medir los geófonos es la velocidad en la cual se mueve la superficie al aplicar la carga, y a partir de esa velocidad uno va a integrar y va a obtener lo que sería la deflexión o el desplazamiento. Bien, como ejemplo, para que se hagan una idea, dijimos el deflectógrafo Lacroix podía realizar mediciones de 2 a 5 km por hora. El falling weight, sí, más o menos, por lo menos el que tenemos nosotros, que es de marca Quad, tiene un rendimiento
de 50 puntos por hora, 50 mediciones por hora, y bueno, dependerá obviamente del espaciado, pero si uno toma como referencia 200 metros el espaciado de las mediciones, uno más o menos iría avanzando de a 10 kilómetros por hora. Bueno, si vamos complejizando más la cosa, perdón, tenemos lo que son los curviámetros. Estos ya avanzan a velocidades de 18 kilómetros por hora. Este equipo en particular está compuesto, tiene como un sistema de una cadena acá que va girando a medida que el equipo avanza, y dentro de esa cadena tiene geófonos. Entonces es como que va midiendo con los geófonos a distintas distancias del eje, y a partir de eso después lo traduce a las deflexiones. Después los más avanzados ya de deflectómetros a velocidad de tráfico, es decir que estos en teoría podrían medir a 80 kilómetros por hora. Este está compuesto por láser, que lo que van a hacer es medir también, como en el falling weight, la velocidad en la que se deforma en la superficie respecto a el eje del vehículo. Bien, ¿cómo vamos a utilizar las deflexiones? Sea por el método que las hayamos obtenido. Esto en general lo vamos a combinar, perdón que no quedó muy horizontal, con los espesores de capa para caracterizar bien la estructura del pavimento. Tenemos varias herramientas que podemos utilizar a partir de las deflexiones. Lo primero y lo más, de repente lo más simple, es definir parámetros característicos de cómo es esa deformada. Ahora vamos a ver un poco en detalle, que nos pueden decir varias cosas en cuanto a la estructura. Después tenemos métodos empíricos, por ejemplo, la AASHTO 93, que nos permiten estimar cuál es el número estructural, que como vieron con Nacho, cómo calcularlo en el diseño de un pavimento. Uno podría relevar las deflexiones de un pavimento y estimar cuál es el número estructural actual para ver de hacer un diseño de rehabilitación o hacer un seguimiento estructural. Está el método del AASHTO 93, hay otro método de Iona Pave, propuesto por Hoffman. Hay muchos métodos, lo que tienen que son todos empíricos, que nos permiten estudiar este número estructural. Después, lo otro que podemos hacer es hacer lo que llaman retrocálculo, que es decir, uno tiene la deformada del pavimento, tiene los espesores de capa, entonces uno podría hacer un retroanálisis para ver qué propiedades de cada capa hacen que uno obtenga esa deformada, y así determinar los módulos y las propiedades mecánicas de esos materiales. Acá, como les dije, depende de cómo hagamos el análisis, se puede volver más o menos complejo. ¿Por qué? Porque en carpetas asfálticas, recuerden que el material es viscoelástico, entonces el módulo, tanto de Poisson como el módulo elástico, depende de la temperatura a la cual esté la carpeta y la frecuencia de carga que estoy aplicando. Y en suelos podemos estar en caso de comportamientos no lineales, por lo que el módulo va a depender del tensor de tensiones y a su vez va a depender de la humedad del suelo. Es decir, si uno hace la medición, por ejemplo, en una carpeta, si uno hace una medición en verano, la carpeta puede estar a 50 grados, el módulo que va a medir, que va a estimar de esa carpeta, va a ser mucho menor que si uno después hace la medición en invierno y la carpeta está a 20. Y lo mismo con suelos. Si se supone que en pavimentos uno intenta que no ingrese agua a las capas, pero si una medición la hicimos
con distintas condiciones de humedad va a cambiar la respuesta de su suelo. Bien, en cuanto a parámetros de cuencos, en general, bueno, uno va a definir diferentes zonas en esta deformada, y en las cuales, bueno, si uno se fija en la curvatura que tiene esta zona, que en general esto suele ir hasta 30 centímetros de distancia, esta curvatura va a estar asociada a la respuesta estructural de la capa más superficial. Y si uno va ya a zonas lejanas de la carga, este comportamiento va a estar más asociado a lo que pasa en la subrasante. Entonces, uno puede definir diversos parámetros, porque es decir, uno con la deflexión máxima en general no se pueden concluir muchas cosas, porque esta deflexión máxima depende básicamente de todas las capas, es decir, si mi subrasante es más débil, va a hacer que este cuenco, todo este cuenco se vea desplazado más para abajo, entonces esa deflexión máxima por sí sola no nos va a decir demasiado. Entonces suelen definirse parámetros, por ejemplo, el área del cuenco, en este caso es un área normalizada, o está dividida al de cero, es la deflexión máxima. En general se le llama D0 al sensor que está en el centro, en algunos otros equipos es de 1, y a medida que uno se aleja va aumentando ese número. En este caso se toman mediciones hasta 1,5 metros alejados de la carga. Entonces uno puede definir ese valor de área que va a estar asociado a la capacidad estructural de la capa superficial. Cuanto mayor sea esa área, ahora vamos a dar algún valor de referencia, quiere decir que la estructura del pavimento está repartiendo mejor las tensiones. Después tenemos radio de curvatura, que está asociado a el radio de esta curvatura hasta los 20 centímetros. Entonces, cuanto mayor sea ese radio, quiere decir que mi cuenco está haciendo más de este estilo. Entonces, cuanto mayor sea ese radio de curvatura, también mayor va a ser la capacidad estructural de las capas superficiales. Luego se definen parámetros que básicamente son diferencias de deflexiones en diferentes zonas. Esta es la deflexión máxima menos la deflexión a 30 centímetros, que sería un parámetro indicativo de la capa superficial. Luego, si vamos entre 30 y 60, ya sería más indicativo de las capas intermedias, y así sucesivamente. Y luego un parámetro que se eligió estudiar, que básicamente está asociado a este, pero en vez de ser la diferencia, es un porcentaje relativo de cuánto es la deflexión a 30 centímetros respecto a la máxima. Bien, aquí se presentan distintos rangos de parámetros que nos permiten ver, por ejemplo, en el área esta normalizada, que a medida que aumenta esa área, estamos en una carpeta o una capa superficial más rígida. El de 0 también, en teoría, va bajando, obviamente, a medida que es más rígido el pavimento, pero ya los rangos no están tan definidos entre un tipo de pavimento y otro. Y bueno, esto ya lo comenté, en el caso de que el área sea baja, me está indicando que la carpeta superficial es más débil, y a medida que aumenta esa área, la carpeta superficial es más rígida. Y en el caso del D0, si es más elevado, me estaría diciendo que tengo una subrasante débil, y si no, viceversa. Porque el D0, como les comenté, depende básicamente de toda la estructura. Aquí tenemos otros parámetros como radio de curvatura, que también a medida que va aumentando el radio de curvatura, lo que tenemos aquí propuestos son rangos en los cuales se define, bueno,
que el estado del pavimento es bueno, o ya hay un rango de advertencia, o ya básicamente la capacidad estructural no es tan buena y habría que hacer alguna rehabilitación. Y hay rangos de valores definidos para el radio de curvatura que dependen también de si la base es granular o cementada, y estos otros parámetros que vimos que eran diferencia de flexiones en distintas zonas del cuenco. Aquí de un proyecto de iniciación a la investigación que hice, algo de lo que analicé fue ver de esos parámetros que son representativos de la capa superficial, se hicieron mediciones en distintos tipos de pavimento, y aquí lo que tenemos son medias y rangos de resultados para tramos sin pavimentar, tratamientos bituminosos, carpetas asfálticas, que en este caso se dividieron en dos categorías. Básicamente la categoría A son carpetas nuevas y la B son carpetas ya con algún nivel de deterioro, y hormigón. Aquí vemos que el parámetro que era la diferencia de la deflexión máxima menos la de 30 centímetros, está bien, va disminuyendo con la rigidez, con el aumento de rigidez de la carpeta superficial, pero la tendencia a veces no es tan, y a su vez tiene un rango de variación bastante elevado. El radio de curvatura también pasa algo similar, no hay una tendencia clara, por ejemplo, entre estas tres tipos de pavimento, sin pavimentar, tratamiento o carpetas deterioradas, y hay una gran variabilidad en esta zona, que probablemente esto está asociado a temperaturas de medición, porque obviamente todos estos parámetros se calculan en función de la deflexión que uno midió. Si quisiera estandarizarlo, tendría que ver cómo corrige esas deflexiones a una temperatura estándar, que eso no está tan determinado en la bibliografía. Y aquí tenemos el parámetro de 3 sobre D0 que se eligió estudiar. En este caso sí se ve una tendencia bastante clara de aumento. Acá no comenté, pero el radio de curvatura en hormigón se va al diablo, y por eso no lo puse, porque si no, no se iba a ver nada. Pero este parámetro sí tiene una tendencia bastante bien con el tema del aumento de rigidez. Se ve una alta variabilidad en tramos sin pavimentar, probablemente por temas de humedad o asociados a los distintos materiales. Ya en tratamientos bituminosos esa dispersión baja bastante, y en carpetas sí hay un poquito más de dispersión, pero probablemente sea asociado a esas temperaturas. En hormigón el parámetro está bastante bien acotado, del orden del 90%. Y bueno, acá sería conveniente ver el tema de corrección de temperatura, y de repente subdividir también las carpetas asfálticas asociadas a su espesor, porque podemos tener carpetas más delgadas o más gruesas, y eso va a afectar obviamente todo eso. Bien, no los quiero aburrir con formulaciones, pero bueno, acá están las fórmulas empíricas determinadas por Ashton 93, que nos permiten, a partir de el cuenco de flexiones, estimar un número estructural efectivo. El tema de esto es que, bueno, tenemos que tener bien determinados los espesores del pavimento, porque este valor termina dependiendo de eso. Y a su vez, en general, van a ver que básicamente lo que usa el método es la deflexión máxima corregida por temperatura, en caso que corresponda, y una deflexión alejada que nos va a permitir estimar este módulo de la subrasante. Pero después el resto del cuenco de deflexiones no lo utiliza el método. Y aquí algo importante, esto obviamente es un método empírico,
por lo que, bueno, es importante siempre tener en cuenta bajo qué hipótesis surgieron estas formulaciones. Uno si va a la AASHTO, le dicen que la subrasante con la cual trabajaron es una arcilla limosa, clasificada como A6, y bueno, si uno calcula ese módulo a partir de las deflexiones, se nos dice que uno lo tiene que multiplicar por un factor de corrección, que en caso de carpetas asfálticas lo sugieren como 0,33, o en pavimentos rígidos 0,25. Y en realidad aquí tenemos el análisis que hicieron ellos, donde se tiene el módulo resiliente medido en laboratorio versus el retrocalculado, y en realidad la variación del parámetro es entre 0,2 a 0,33. Bueno, sugieren 0,33, pero no está tan claro. A su vez, vemos también que el módulo de la subrasante también no es que haya un módulo único, sino que va decreciendo a medida que aumenta el tensor desviador. Entonces, no es tan evidente, en general cuando hace retrocálculo, la subrasante la modela como de espesor 2-3 metros, entonces no es tan evidente definir un módulo único para esa capa tan gruesa, sabiendo que en realidad el módulo va decreciendo con la profundidad, va aumentando con la profundidad, porque el tensor desviador, a medida que me alejo de la carga, va decreciendo. A su vez también hay una sugerencia en la AASHTO que nos dicen que si el módulo obtenido es mayor a 20 megapascales, el material es más rígido que el utilizado en sus tramos, y sugieren calibrar este parámetro C. Entonces hay que tener cuidado de no ir derecho a esa fórmula y usarla con pura confianza, sino que, bueno, hay que tener ojo ahí. Este es otro método empírico, no voy a entrar en detalle en las formulaciones, pero lo bueno de este método es que ya empieza a tener en cuenta el resto de la forma del cuenco, determinando el área del cuenco y otros parámetros, y lo que uno, perdón, lo bueno también de este método es que el número estructural lo calcula netamente a partir del cuenco de flexiones. Es independiente del espesor total de la estructura. Que esto no lo comenté, pero a veces determinar ese espesor total no es tan evidente. Si uno tiene una subrasante arcillosa en la cual viene haciendo el DCP y a partir de cierta profundidad el cono empieza a penetrar mucho, tiene bien detectada cuál es la subrasante, pero hay veces que no es tan evidente decir el espesor total de mi estructura es tanto, y entonces en el AASHTO eso va a cambiar mucho el resultado del SN que uno va a calcular. En este caso, uno mide las deflexiones y a partir de ese cuenco obtiene un número estructural. También hay que ver bajo qué condiciones experimentales se hizo este estudio, para no usarlo en condiciones que no se adapten mucho. Bueno, esto, comentarles un poco el tema del módulo de la subrasante, que uno, si va calculando lo que le llaman el módulo compuesto, que sería pararse en cada uno de los sensores, medir cuál es la deflexión, la distancia que tenemos hasta ese sensor, y tener en cuenta la carga aplicada. Uno, a partir de teoría de la elasticidad, a partir del módulo de Poisson, podría determinar cómo va variando ese módulo a medida que voy considerando sensores más lejanos. Entonces, si esta curva de ese módulo versus distancia tiene una tendencia horizontal, bueno, no como la que dibujé, uno puede asumir que el comportamiento de esa subrasante es elástico. Pero si no es así, si tenemos estos otros tipos de tendencia,
en realidad nos está diciendo que ese comportamiento no es elástico lineal, sino que ese módulo va cambiando con la profundidad. Y ahí es probable que tengamos que subdividir esa capa o tener otras consideraciones en el análisis. Como ejemplo acá les pongo que la fórmula que utiliza AASHTO para estimar ese MR, que acá le faltaría el factor de corrección nomás, pero este 0,24 que aparece surge de utilizar un módulo de Poisson de 0,5, que eso es el caso de un material que es incompresible. Y en general, en suelos, ese 0,5 uno podría llegar a adoptarlo para arcillas saturadas, pero si está en otro tipo de suelos, ese módulo Poisson puede ser totalmente distinto a este 0,5. Entonces, son cosas para que tener en cuenta a la hora de usar formulaciones empíricas, ver bien cuáles son todas las hipótesis para no errarle en el análisis que hagamos. Bien, la parte de retrocálculo, en la norma ASTM que está acá referida, lo que tenemos en el retrocálculo es, como les dije, uno lo que va a hacer es definir la estructura a partir de espesores y módulos, y a partir de acá va a utilizar un modelo, ya sea elementos finitos o un modelo teórico, y va a determinar un cuenco de deformadas teórico. Y esto lo va a comparar con lo que midió en campo y va a realizar iteraciones hasta que eso converja y uno pueda decir, bueno, esta combinación de espesores, en general el espesor uno lo fija y lo que varía son los módulos, esta combinación de módulos para esta estructura es la que mejor modeliza el cuenco que mide en campo. Y bueno, sugieren módulos semilla, es decir, el módulo inicial de la iteración, para distintos tipos de material, y a su vez módulos de Poisson. Aquí, bueno, no voy a entrar en detalle, pero esto es un parámetro que se usa para estimar bien esa diferencia entre el cuenco medido y cuenco modelado, y en general en la norma se sugiere que este factor, root mean square, algo así era, una desviación, que sea menor al 2%. Y esto en general no es tan evidente de lograr. No he hecho tantos retrocálculos, pero los pocos que he hecho, lograr este nivel de fineza es bastante complicado. Y a su vez, bueno, estos retrocálculos en general uno los hace asumiendo que todo es elástico lineal, y en la realidad eso no suele cumplirse siempre. Y sobre todo si ya estamos analizando una carpeta que está deteriorada, que tiene fisuras, a altas temperaturas, ya la hipótesis de elástico lineal empieza a perder validez y se complica un poco el análisis. O si las capas no son homogéneas, el tema de los espesores es bastante crucial, donde la estimación del espesor no sea buena, eso va a afectar mucho al valor de módulo que uno obtenga. Entonces hay que tener cierto cuidado con esto. En cuanto a procesamiento de flexiones, en general lo que uno hace, bueno, normaliza los datos a una carga de referencia, en general 40 kN. En Europa creo que suelen trabajar con 50. Bueno, hace un chequeo de datos erróneos por malas mediciones, determina tramos homogéneos. Esto les comento rápido, el método de diferencias acumuladas que propone la AASHTO. Uno calcula un parámetro Z, que está definido ahí, y lo grafica versus la progresiva. Entonces, cada cambio dependiente que uno tenga en este gráfico nos estaría definiendo un subtramo homogéneo. Esto igual uno tiene que ir y volver, definir ese subtramo homogéneo, ver realmente si realmente hay una diferencia entre este tramo y este otro, en base
deflexiones, parámetros de cuenco. Uno después debería determinar un cuenco característico por tramo, podría utilizarse un percentil 80% o 95%, depende del criterio. Y a partir de ese cuenco, uno lo que haría es ir a hacer el retrocálculo. Y lo que uno, como les dije, acá tenemos el cuenco que modela el programa a partir de los módulos actuales, y esto fue lo que medimos. Y lo que hay que buscar es que esto se acople lo más parecido posible. Hay diferentes programas de retrocálculo. Este de aquí y este de aquí son gratuitos. El BackVide también, que ahora vemos un poco en detalle. Pero lo que hay que importante ahí es ver el tema de los formatos de ingreso de datos y demás, que a veces complica un poco el uso de diversos programas. Medio rápido les comento, el BackVide, que algo nombró Nacho, desarrollado por la Universidad Nacional de Rosario, por el profesor Giovanón, nos permite, bueno, de poner las deflexiones medidas, definir datos de la estructura, que una ventaja que tiene que nos permite hacer análisis con materiales no lineales, y a su vez sugiere valores de módulos iniciales, sobre todo para carpetas asfálticas, en función de la temperatura de medición y de la frecuencia de la aplicación de la carga. Esta frecuencia depende de qué equipo se utilizó. La viga de Enkelmann, como es un camión que se va desplazando relativamente lento, la frecuencia asociada a esa medición es muy baja. El deflectógrafo Lacroix ya anda en una frecuencia de 1 Hz, y los deflectómetros de impacto en general andan en el orden de 10 Hz, pero hay que tener en cuenta que el pulso de carga no es igual en todos los equipos, entonces también puede haber diferencias en las deflexiones medidas con un equipo u otro. Son todas cosas que habría que tener en cuenta y no quedarse solo con las deflexiones, porque esta frecuencia obviamente nos va a cambiar el módulo en una carpeta asfáltica. Bueno, les comento rápido un poco la idea de la tesis, así no me paso de tiempo. El título de la tesis: evaluación estructural y superficial de mezclas asfálticas con asfalto modificado con polvo neumáticos, fuera de uso. El objetivo general, bueno, es realizar un tramo de prueba, evaluar todas las propiedades y monitorear las propiedades para mezclas asfálticas con distintos tipos de ligante, donde se va a utilizar asfalto convencional, asfalto modificado con caucho, asfalto modificado con una combinación de polímero virgen y caucho, y también modificado con polímero, justamente para comparar el desempeño de cada uno de esos gigantes. Y bueno, en cuanto a desempeño estructural, textural y cómo evolucionan esas propiedades en el tiempo, también como objetivos secundarios, caracterizar el polvo neumático que se está produciendo aquí en Uruguay, evaluar distintas técnicas de evaluación estructural, por ejemplo, considerando retrocálculos del tipo dinámico. Ahora les comento un poquito por arriba de eso. Y bueno, y monitorear en el tiempo cómo van evolucionando las propiedades de ese tramo, y también comparar con lo que uno podría haber predecido de ese comportamiento en base a ensayos de laboratorio. Y bueno, como objetivos paralelos, como comentó ahí Gerardo, estamos intentando montar un laboratorio de mezclas asfálticas en la UDELAR, que hoy por hoy no tenemos, y desarrollar líneas de investigación en esa área y en el área de adjuntación de pavimentos. Las instituciones involucradas: Universidad de la República, la UTN de La Plata, el grupo Vitafal, que es un productor de cementos asfálticos aquí en Uruguay, que también dedica mucho tiempo a lo que es investigación y desarrollo tecnológico,
y ellos fueron también los que nos pusieron en contacto con Gerardo y Julián del LEMAC para generar este vínculo, para que, bueno, este apoyo que nos están dando para tratar de desarrollar un área nueva en la cual de repente no tenemos tanta experiencia. Está bueno que se haya generado este vínculo en distintas universidades y creo que es muy importante ese lazo que se generó. Y bueno, después 2 planes maestros de gestiones de neumáticos fuera de uso que están trabajando actualmente en Uruguay y que producen el polvo neumático que se utilizaría para modificar el asfalto. Bueno, aquí un poco el plan de trabajo, que algo ya dije, pero básicamente es caracterizar el polvo neumático, realizar dispersiones a escala laboratorio y escala industrial, y bueno, caracterizar bien todas esas dispersiones, luego diseñar la mezcla, evaluar propiedades de la mezcla y realizar el tramo de prueba y medir tanto las condiciones iniciales como el monitoreo de todas las propiedades que fuimos viendo hoy. Esto un poco de la parte de análisis dinámico de flexiones, que es en lo que quiero intentar profundizar, ya que uno en general se queda con este cuenco de flexiones, pero en realidad el falling weight lo que genera es una onda mecánica que viaja en el pavimento, y lo que miden los geófonos realmente es esto. Uno se queda con el valor pico para generar esta deflexión, pero en realidad uno esta información la puede obtener del equipo y hoy por hoy no se usa o se usa poco, pero uno aquí tiene el pulso de carga aplicado y tiene el pulso de velocidad o deformación en cada sensor, que a medida que me alejo de la carga esto se va desfasando un poquito, a medida que propaga la onda. Y bueno, analizar esto tiene sus ventajas y puede brindar más información de la que nos brinda solo quedarnos con este puente. Y básicamente la idea es profundizar en eso para sacarle jugo a esa información que hoy por hoy no se está utilizando. Aquí les dejo un poco la bibliografía de las referencias que fui poniendo en la presentación, por si quieren profundizar en algo. Y bueno, gracias por su atención y perdón si hablé muy rápido o los mareé mucho. Y gracias también por la invitación a dar esta charla. Bueno, no, por favor, gracias a vos, Mariano, por haber participado. Te súper agradecemos la charla que nos dice un pantallazo súper amplio sobre las técnicas de medición, que son más importantes, como hemos visto. Tenemos alguna pregunta que había visto por ahí de Bruno Ramírez, ¿sí? Nos pregunta cuál es la diferencia entre la suavidad, smoothness y el iris. A ver si. Smoothness y el IRI. La verdad no he escuchado nombrar el parámetro smoothness, pero me parece que están asociados. No te lo voy a afirmar para no errarle, pero en general, si hablamos de roughness o smoothness, me parece que son sinónimos. Pero por las dudas no lo afirmo, lo busco y si quieren después les doy bien la respuesta, o no sé si alguien tiene la respuesta. Sí, en esos términos de traducción a veces hay algunas interpretaciones bastante ambiguas, sobre todo en esa temática, me parece. Pero sí lo podemos buscar para terminar de aclarar eso. Y también Bruno nos pregunta si el Merlín no lo consideran para medir iris. Eso. Sé que es otro equipo, traté de poner los que están más representados en la bibliografía, pero ese equipo no lo tengo tan presente, pero hay muchos equipos, sobre todo los que son del tipo de respuesta, que varían bastante.
A su vez ahora hay equipos nuevos que usan, porque la parte del IRI está asociada a carreteras, es decir, a altas velocidades. En general ahora también han desarrollado equipos que permiten estimar la rugosidad, definiendo otros parámetros, por ejemplo, para ciclovías, que obviamente no va a tener la misma exigencia que una carretera, pero no lo tengo tan presente ese tipo de equipo, pero yo traté de dar los que tenía más presente y los que encontré más detallado en bibliografía, pero no lo omití porque sea malo o nada por el estilo. Seguro omití un montón de equipos en todos los parámetros, pero está. Bien, perfecto. Sí, sí, la gama y la variedad de equipos que hay para medir las condiciones de campo de los pavimentos es muy, muy amplia. Podemos estar un poco más de 2 horas hablando del tema. Bueno, Sí, aparte alguna, también, cuando quise empezar a detallar, si empezás a detallar todo, se abre el abanico y no terminas sí, más. exactamente, exactamente. Bueno, algunas felicitaciones por ahí, creo que no hay ninguna pregunta más. Así que, bueno, como ya estamos medio en horario, le volvemos a agradecer a Mariano por su presencia, por la clase que nos brindó. Las preguntas se las vamos a estar pasando también durante el transcurso de esta semana. Así que, bueno, volver a agradecerle y nos estamos viendo la semana que viene, el miércoles. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por escucharme y que pasen bien. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao. Chao, gracias.